La estabilidad de la cápsula posterior es esencial para la cirugía del cristalino. Grandes desplazamientos de la cápsula posterior, así como vacíos post-oclusión, pueden aparecer sin motivo. Analizamos factores que podrían afectar la estabilidad de la cápsula posterior. El ojo tiene un compartimiento anterior y uno posterior, separados por un diafragma sónulo-capsular. La compliance es la variación del volumen del ojo causada por cambios de presión. Esta depende de la elasticidad de la esclera que rodea el compartimiento posterior. Tanto la irrigación como la aspiración ocurren en el compartimiento anterior. El desplazamiento de fluidos entre ambos compartimentos a través del complejo sónulo-capsular es poco entendido. La irrigación mueve fluidos hacia la región sónulo-capsular según la ley de Pascal. La compliance, la presión de irrigación y la permeabilidad hacia la región retrosonular determinan lo que sucederá. Las curvas de compliance pueden variar ampliamente. Ojos con alta compliance tienen más capacidad de admitir volumen en el compartimiento posterior desde el compartimiento anterior para una misma presión ocular. La irrigación presurizada moverá volumen al compartimiento posterior siguiendo la curva de compliance de cada ojo en particular. La cápsula posterior casi siempre está unida a la hialoides anterior mediante el ligamento de Bigger, el cual puede bloquear el paso de fluidos detrás de la cápsula posterior. La sónula parece ser muy permeable, pero hay evidencia de que las fibras sonulares posteriores se adhieren a la hialoides anterior formando una barrera. Esta adherencia es la que podría limitar el paso de fluidos al compartimento posterior. Esto explica por qué el azul tripán rara vez aparece detrás de la cápsula posterior. La inyección forzada de triamcinolona en la cámara anterior fue incapaz de traspasar las fibras sonulares posteriores. La irrigación en ojos con baja permeabilidad en el complejo hialoideo capsular desplazará la cápsula posterior y el vitro anterior hacia el compartimiento posterior, dejando la cápsula posterior en situación profunda y estable. La separación entre la hialoides anterior y la cápsula posterior, sumada a presiones de irrigación altas, permite que el espacio virtual detrás de la cápsula se llene de fluido. En esta condición, la cápsula posterior libre puede presentar un desplazamiento anterior debido a la ausencia de una diferencia de presión a través de la cápsula. Presiones de irrigación altas podrían promover la separación intraoperatoria del ligamento de Bigger. Normalmente, el fluido de irrigación permanecerá delante de la hialoides anterior. De otro modo, se estaría en riesgo de un aqueous misdirection syndrome. Una cámara profunda y un vacío postoclusión mínimo son muy deseables durante la cirugía del cristalino. La observación de la cápsula posterior, de la fase anterior del vitrio y de los espacios vecinos puede revelar aspectos muy interesantes. Se utilizó un micrómetro para medir la distancia entre estructuras en foco, mostrando estos datos sobre el video operatorio para análisis. Se pudo determinar la posición relativa de la cápsula rexis, de la cápsula posterior y de la hialoides anterior. Durante la irrigación-aspiración se aprecia a veces una cápsula profunda y estable, distendida por RSS, facilitando una remoción segura de la corteza. En estos casos, el espacio retrocapsular se aprecia limpio, señal de una anatomía vitrolenticular conservada. Otras veces se aprecia una clara separación de la faz hialoidea detrás de la cápsula y con pequeños fragmentos de cristalino flotando en el espacio retrocapsular. Esta es una clara señal de una disrupción de la interfaz vitrolenticular. Puede ocurrir que esta separación de la hialoides anterior y los fragmentos de cristalino solo aparezcan hacia el final de la cirugía, indicando que la separación ocurrió durante la intervención. Se desconoce si acaso la presencia de fragmentos de cristalino sobre la hialoides desprendida podría promover inflamación. La distancia entre la cápsula posterior y la hialoides anterior puede variar con la presión de irrigación y también al presurizar el ojo al final del caso. Cuando la presión ocular está baja, la hialoides desprendida cubierta de fragmentos de cristalino presenta movilidad horizontal al desplazar el ojo. Al normalizar la presión ocular, se profundiza y se tensa la hialoides, reduciéndose esta movilidad. Al operar con presiones oculares bajas, en el orden de 40 milímetros de mercurio o menos,
se podría prevenir la separación intraoperatoria de la hialoides anterior. Las nuevas consolas de facoemulsificación son capaces de regular la presión ocular en estos valores bajos para preservar la anatomía normal del ojo. Eso sí, el vacío postoclusión se eleva, especialmente con altos niveles de vacío. El uso de un sensor de vacío en la pieza de mano pudo reducir notoriamente el vacío postoclusión incluso con baja presión ocular y altos vacíos. De este modo, se pueden prevenir roturas de la cápsula posterior y proteger la anatomía ocular. Creamos un modelo de ojo artificial para imitar las condiciones fluídicas de ojos reales. Dos compartimentos rígidos, uno anterior con una ventana de observación y con una apertura para recibir el extremo del terminal del facoemulsificador, y un compartimento posterior conectado a un simulador de compliance del ojo humano. La separación entre el compartimiento anterior y el compartimiento posterior, separados por una membrana configurada para emular la cápsula posterior del ojo humano. Esta cápsula artificial, con una forma, volumen y compliance, imitando la cápsula natural. Se instaló un bypass en paralelo con la membrana, usando una válvula motorizada para bloquear o permitir flujo entre el compartimento anterior y el compartimento posterior. El bypass cerrado imita una cápsula posterior adherida a la hialoides anterior. Un bypass abierto simula una cápsula posterior que se ha separado de la hialoides anterior. Se generaron eventos de pérdida de oclusión usando una válvula motorizada en la línea de aspiración. Se utilizaron además sensores de presión de irrigación, de presión de aspiración y de flujo en las líneas respectivas. El simulador de compliance del ojo humano incluye una cámara y un pistón con una membrana conectados a un resorte no lineal. Se programaron curvas de compliance para diversos tipos de ojo. Un micrómetro confocal detectó las variaciones de volumen del ojo que ocurren con los cambios de presión intraocular, incluyendo las pérdidas de oclusión. Se hicieron pruebas usando curvas de ojos con compliance promedio, ojos con baja compliance, como son los ojos cortos con esclera gruesa, y ojos con alta compliance, como son los ojos grandes con esclera delgada. Se utilizó un sistema Scheimpflug para detectar el movimiento vertical de la cápsula posterior artificial. Se proyectó una línea sobre esta cápsula para medir los desplazamientos verticales al grabar desde un ángulo conocido. Los registros del movimiento capsular fueron convertidos a escala milimétrica para ser analizados. Se hicieron registros preliminares usando una consola de facoemulsificación con control de presión ocular incorporado. El volumen del surge, así como el desplazamiento capsular, fueron grabados junto con otros parámetros durante eventos de vacío postoclusión. Un microprocesador coordinó los ciclos experimentales junto a registros de video, activación de sensores y ajustes de la consola. Usando irrigación activa y con un bypass cerrado, la cápsula permanece profunda. En estas condiciones, las pérdidas de oclusión producen un gran movimiento capsular. La cápsula es arrastrada por el volumen que proviene desde el compartimiento posterior, semejando a una cápsula posterior adherida a la hialoides. Con el bypass abierto, el fluido circunda la cápsula, igualándose las presiones entre ambos compartimentos. En este caso, la cápsula permanece laxa, libre para moverse de un modo más inestable. El bypass de fluido también promueve una reacción capsular disminuida durante los eventos de vacío postoclusión, situación que sería también esperable en ojos humanos con hialoides desprendida. El volumen de los vacíos postoclusión fue similar con el bypass abierto, así como con el bypass cerrado. Este hallazgo hace sentido, ya que el volumen total desplazado es el mismo en ambas situaciones, dejando de lado la compliance de la cápsula. El volumen observado del surge fue mayor usando el modelo ajustado para compliance alta. Hace sentido que una cámara elástica que admite mayor volumen por milímetro de mercurio retorne un mayor volumen ante una caída en la presión ocular. Las relaciones anatómicas entre la cápsula posterior, el vítreo anterior y la zónula, así como las variaciones en la compliance,
pueden tener efecto en el comportamiento de la cápsula. Se identificaron a lo menos 2 escenarios diferentes durante cirugías reales respecto del estado de adhesión entre la cápsula anterior y la cápsula posterior. Se construyó un modelo para simular estas condiciones controlando un bypass entre 2 compartimientos separados por una cápsula artificial. El modelo también incluyó ajustes de compliance para alta, media y baja. Se gatillaron eventos de pérdida de oclusión y se analizó el volumen del surge y el movimiento capsular. Nuestros hallazgos sugieren que la mantención de la unión entre la hialoides anterior y la cápsula posterior favorece un saco capsular profundo y estable, pero más dispuesto a moverse hacia adelante durante eventos de pérdidas de oclusión. Por otra parte, una hialoides desprendida favorece una cápsula suelta que flota a cierta distancia de la hialoides anterior, pero también menos propensa a moverse hacia adelante durante las pérdidas de oclusión. El beneficio neto de una cápsula profunda que es más reactiva a las pérdidas de oclusión versus una cápsula anteriorizada que es menos reactiva a las pérdidas de oclusión está por determinarse. Presiones de irrigación bajas junto con sistemas de cancelación efectiva del vacío postoclusión pueden ayudar a preservar la anatomía vitrolenticular normal. También pueden prevenir el riesgo de rotura capsular en cualquiera de las condiciones vitrolenticulares mencionadas.